Sube el volumen, porque ahora mismo empieza El Nombre del Podcast, tu programa con toques de humor, donde descubrir podcasts nuevos cada semana. Presentado y dirigido por Kimman Mansa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Nombre del Podcast, tu programa de recomendaciones de contenido sonoro donde descubrir capítulos y podcasts increíbles. ¡De verdad! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, después ya podemos afirmar con alegría que yo que sé cuántos días han pasado ya de lluvia sin parar, por fin hemos comenzado a ver el sol y nos acercamos a la Semana Santa con, esperemos, algún día libre para descansar un poquito. Qué bien sienta cuando sale el solecito, ¿eh? Hace calorcito, vas a una terracita y tomas un vermutito. Cuando comienzas a hablar en diminutivo es que todo va bien, ¿eh? La verdad. Y es que parece una tontería, pero andar ni que sean 5 minutos bajo la luz del sol, ¡oh, Dios! Hace mucho. Y te anima un montón. Así que espero que estos días pues puedas salir un poquito a pasear, sobre todo, eso sí, lo hagas escuchando pues alguno de tus podcasts favoritos, porque el buen tiempo se disfruta. Sí, pero no sé si os pasa como a mí, que a mi alrededor debo tener un campo magnético que atrae a todas las malditas obras de la ciudad. ¿Qué significa eso? Pues ruidos, taladros, grúas, camiones y, mi favorito, camiones dando marcha atrás. Que creo que eso es lo que más me molesta de todo. Ese pip, pip, pip constante. Yo creo que si aterrizara el halcón milenario al lado de mi casa, haría menos ruido que todo lo demás. Y es por eso, amigos y amigas, que tengo pues durante un buen rato un auricular en el oído y voy descubriendo capítulos nuevos y podcasts muy guays. Así que démosle las gracias al Ayuntamiento de Barcelona por alimentar de contenido a este podcast, por favor. Ay, Dios mío, sin todas estas obras yo no escucharía tanto, seguro. No, es broma. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a darle un poco de caña. Bueno, vamos a darle caña porque, a ver, ha pasado ya mucho tiempo desde el último programa de recomendaciones. Y os traigo cositas interesantes, ya lo veréis. Pero, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Lo primero, voy a pedir música de titulares para ver lo más destacado de los podcasts que ya han pasado por el programa y que deberíais conocer. Si no, agarraos fuerte que vienen curvas. ¡Vamos allá! Esta música me encanta. ¡Yeah! ¡Vamos! Comenzamos con un titular que ya podría abrir un informativo de la tele. Una red de turistas criminales viaja a Estados Unidos para robar a los más ricos. A ver, creo que es bastante explicativo y básicamente es eso. Hay un grupo de delincuentes de los que se conoce que robaron concretamente a un turista multimillonario que paseaba por el barrio modesto de Beverly Hills y, bueno, sacó a pasear su modesto reloj de $1 millón. Ya sabéis, el que tenemos todos en el cajón de la mesita de noche. Pues eso, le hicieron el clásico de perdone, ¿tiene usted hora? ¡Pam! Adiós con el reloj. ¿Cuántas familias puede alimentar ese reloj? Madre mía. En fin, un capítulo muy, muy interesante del podcast Pasaporte Criminal. Una historia, ya os digo, muy entretenida. No, lo vais a agradecer, ya lo veréis. Seguimos con un capitulazo increíble de los que marcaría en mi salón. Hace unos días celebramos el 8M, el Día de la Mujer, y en la atmósfera del podcast he podido encontrar contenido muy interesante. Pero el que os traigo a continuación, de verdad que se lleva la palma, ¿eh? Es brutal. Se trata de una visión de la mujer a través de la literatura
pasando por personajes como brujas, por ejemplo Lilith, ¿no? La primera mujer, según la Biblia, acordaos, no fue Eva, la típica madrastra de los cuentos de niños, Helena de Troya y otras personalidades de la historia, de la ficción. Y a través de eso, pues, intentan dar a entender pues, cómo se le ha atribuido a la mujer algunas de las desgracias más grandes de la historia y cómo a través de la literatura pues, se ha pretendido un poco definir un modelo de conducta. Y estaba claro quiénes eran las malas. Si cogemos Lilith, ¿no? Pues Lilith era un poco más independiente, no necesitaba a Adán para nada, y su conducta pues, era inapropiada del jardín del Edén, así que fuera. Y bueno, Helena de Troya obviamente la lió muchísimo, fue culpa suya toda la guerra, etc. Ya veis por dónde voy, ¿no? Da lo mismo si es el 8 de marzo o el 23 de agosto. Escuchad este capítulo del podcast El abrazo del oso, porque es muy, muy interesante y os lo vais a pasar muy, muy bien. Ya lo veréis. El capítulo se llama Mujeres perversas en la literatura. Buscadlo, os va a encantar. Y preparaos porque se viene un capítulo gastronómico precioso. No sé si ya estáis en la hora de desayunar, comer, cenar, merendar, aperitivo, lo que sea. Porque, madre mía, se os va a hacer la boca agua. Mis queridos Javi y Adri del podcast La Picaeta, para mí el mejor podcast de cocina, gastronomía que tenemos en España, así de clarito os lo digo, se han sentado en una mesa junto a dos grandes de la cocina vasca. Por un lado, el veterano Pedro Subillana, que es del restaurante Aquelarre, que desde hace años conserva, y esto es un hito, 3 estrellas Michelin. Hay muy pocos restaurantes que tengan 3 estrellas. Lo estuve mirando hace poco, eran unos 100 y poco, más o menos, en todo el mundo, quiero decir. Imaginaos, pues aquí tenemos a uno de ellos. Y por otro, al joven Alaz Bilbao, que es del restaurante Baquea, que bueno, entre los dos, pues obviamente hay un contraste generacional, pues tendrán una charla muy entretenida pues sobre la evolución de la cocina vasca en los últimos años y donde podréis conocer ambos proyectos y los retos que han ido afrontando a lo largo de su carrera y cómo viven su día a día. Eso también. No os lo perdáis, es muy interesante. Y ahora venga, haced las maletas que nos vamos de viaje a una ciudad que... yo no quiero pensar en la factura de la luz porque tiene que ser tremenda. Tremenda. Nos vamos a la luminosa Las Vegas, ciudad del pecado, del juego y del rock and roll. ¿Y cómo podemos conocer bien la ciudad? Pues está claro, a través del cine. Así que subiros al autobús del podcast Campamento Krypton porque haremos un recorrido por algunas películas icónicas que transcurren en esta ciudad. Algunos os van a sonar mucho, otras a lo mejor son muy, muy específicas, pero bueno, seguro que habéis visto Miedo y Asco en Las Vegas, Showgirls, Resacón en Las Vegas, La Cuadrilla del 11, bueno, hay muchas más. Es muy entretenido, yo me lo he pasado genial escuchándolos y tenía que traerlo aquí. Disfrutadlo. Y para ir terminando este repaso de titulares, pues no podía olvidarme yo de una serie que me ha tenido enganchado a la pantalla las últimas semanas. Una serie que nos ha planteado muchas preguntas y que al menos nos han respondido algunas con el final ya de la segunda temporada. Estoy hablando de Severance. Esa serie dirigida por Ben Stiller en que vemos cómo existe la opción de que cuando vas a trabajar, pues una vez cruzas las puertas de la empresa, de la oficina, etc., no sabes lo que haces, no eres ni tú mismo, solo trabajas. Y al salir del edificio, pues vuelves a ser tú. De tal forma que para ti, pues ha sido cuestión de segundos. Tal cual entras por la puerta, tú tienes la sensación de que sales. Y la putada la tiene la persona que está trabajando, porque no para de trabajar, literalmente. Cuando finaliza su turno, pues sale por la puerta, bueno, por el ascensor en este caso, y tal cual entra, tal cual sale, vuelve a entrar. Tiene su
tiene sus inconvenientes ser uno de los de dentro. Y desde aquí os lanzo la pregunta, porque a través de esta serie, a raíz de esta serie, quiero decir, le he hecho esta pregunta a mucha gente que la ha visto. Vosotros, si pudierais separar vuestra mente del trabajo, es decir, tener una personalidad, una identidad dentro del trabajo y tener otra diferente fuera de él, ¿lo haríais? Hay gente que me ha respondido de todo, yo creo que yo no lo haría, porque no me inquietaría demasiado tener unas X horas al día que no sé lo que estoy haciendo. Puede que me digan, sí, estás aquí delante de un ordenador, o puede que estés matando a gente, por ejemplo. No lo sé, sería muy inquietante. Pero ya os digo, es muy interesante. Es una serie que está creando un universo muy específico, con mucha historia detrás. Y claro, yo para seguir un poco el ritmo, porque hay cositas que obviamente se me escapan, y si no estás súper al detalle de todo lo que ves, de parar la serie y ver esto de qué color es, qué ruido ha hecho... Si queréis un análisis al detalle, capítulo a capítulo, pasaros por el After Show. Es el podcast para seriéfilos por excelencia, donde encontrar, pues eso, todas las teorías, las claves, para exprimir una serie al máximo. En este caso, en Severance, ya os digo, por ejemplo, como se meten en un ascensor, ¿no? Pues cada vez que se meten en un ascensor, hace un ruido concreto, ¿no? Pues depende de dónde se meten, hace un ruido u otro. Ya lo veréis, es que ya hay cosas que yo personalmente ni me he dado cuenta, pero escuchando este podcast me voy enterando un poquito más. Así que no os lo perdáis. Y bueno, hasta aquí los titulares. Espero que, bueno, os hayan gustado, ¿eh? Como veis, pues son capitulazos. Y yo creo que te pueden hacer mucha compañía estos días. Bueno, siempre, en general. Pero son, ya os digo, de calidad y muy entretenidos. De esos que puedes darle al play mientras, ya te digo, vas al trabajo, paseas al perro, mientras cocinas, o sencillamente estás sentado, relajado, relajada en el sofá y dices, estoy todo el día delante de un ordenador, me apetece cerrar un poco los ojos. Voy a tener mi momento de paz mientras escucho un podcast. Perfecto, planazo. Bueno, pero antes de meternos de lleno ya y pasar, digamos, a las novedades de este capítulo, ¿no? Esos podcasts que nunca han pasado por el programa, quería recordarte un par de cosas. La primera es que en la descripción del capítulo encontrarás, recuerda, todos los links de todos los capítulos que recomiendo en el programa, para que puedas escucharlos. Este es el objetivo de este podcast, ¿de acuerdo? Para que lo tengas todo súper fácil para descubrir contenido nuevo. Lo segundo es que en el capítulo anterior vinieron los amigos de Misterios y Cubatas, pero falta la segunda mitad de la entrevista. Algunos me habéis preguntado, ¿dónde está esa maldita mitad? Vale, saldrá en algún momento del próximo mes, ¿vale? Bajad los cuchillos, tranquilos, por favor. Y por último, y no menos importante, no olvides suscribirte al podcast desde tu plataforma favorita. O si me estás viendo por YouTube, hello, dale a la campanita, que esto me ayuda mucho a crecer, ¿eh? Mucho. Ya te digo, somos más o menos unos 3.200 en iVoox, unos 1.000 en Spotify, unos cientos en otras plataformas, en YouTube otros casi 1.000 creo. Pero la cosa es que el otro día, indagando un poquito por las estadísticas, vi que como el 80%, el 80 y pico % de las escuchas, pues son de usuarios que no están suscritos. Así que ya le estáis dando al botoncito, por favor, que no cuesta nada. Y a mí, de verdad, me vais a hacer un poquito más feliz. En fin, lo dicho, ya tenéis toda la información. Así que vamos al lío, porque esta semana os traigo, madre mía, madre de Dios, un true crime con mucho ritmo. Visitaremos divergencias en la historia. También tendremos una comparativa muy interesante no es nada, interesante entre Trump y otro personaje histórico, que yo he flipado con este capítulo. Hablaremos también de una peli que marcó a muchas generaciones y que nos enseñó un poco a pelear, o al menos a hacer según qué movimientos. Conoceréis también otro true crime muy surrealista, muy surrealista, ya lo veréis.
Y acabaremos, como siempre, con buena música. Y con mucho ritmo, ¿eh? Ya lo veréis, a tope, a tope. Así que venga, ¿estás listo? ¿Lista? Pues venga, vamos allá. Como veis, estoy probando también músicas nuevas, así que no os asustéis que llevaba ya una temporada con las mismas. Bueno, comenzamos con un podcast que mezcla muchas cosas. Pero muchas, ¿eh? Pero muchas. Para empezar, uno de los géneros más populares de este formato podcast, ¿no? Es el true crime. Ya os he traído muchísimos, hemos visto grandes ejemplos y yo sinceramente con estos que os he mencionado ya, por ejemplo, Crónicas de la calle Morgue, Criminología en serie, Elena en el país de los horrores, bueno, hay muchísimos, ¿vale? Y todos estos son muy buenos y la verdad es que son muy entretenidos. Pasaporte criminal, que lo hemos mencionado antes también. Y en este caso encontraremos historias de asesinos muy variados, desde pues los más sutiles hasta los más siniestros, y en este caso pues nos centramos en algunos crímenes singulares que han ocurrido aquí en España. En el último siglo más o menos, aproximadamente. Pero ojo, que esto no queda aquí, porque, vale, tenemos true crime. Vamos a añadirle algo más. Iremos poniendo capas. A este true crime le incorporamos algo que parece a primera vista incompatible con el true crime, que es el humor. ¿Qué estarás pensando? ¿Pero cómo es posible reírse hablando de crímenes? Pues lo hacen, y lo hacen muy bien. Se narra todo pues con un poquito, con ese tono gamberro, irreverente, que a mí personalmente me encanta, ¿eh? Me encanta. Y vamos a meterle otra capa más. Y agárrate porque aquí viene el giro inesperado. También hay música. Sé que te estás imaginando una cosa muy rara ahora mismo, porque dices, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si mezclamos crímenes, humor y música? ¿Vale? Música en el sentido de musical, de hacer un musical de un true crime con humor. ¡Buah! Esto ya es una apuesta muy arriesgada, pero el resultado es brutal. Porque mientras te cuentan estas historias, van cantando. Hay sátira, hay ritmo, hay canciones originales y te aseguro que nadie que nos esté escuchando ahora mismo se imagina cómo suena esto. Pero suena. Y suena muy bien. Vamos a escuchar un fragmento. Aún no hay nada en claro. Lo único que sabemos es que le han disparado y lo han llevado corriendo en volandas a la casa de socorro. ¡Que se nos muere! Allí ha ido a morir porque no había salvación. La bala le ha herido el corazón y un pulmón. Parte de defunción del famoso Luis Antón. La bala le ha dejado el corazón y un pulmón perforado. La gente empieza a preguntarse qué ha podido pasar para semejante fatalidad. ¿Habrá sido un duelo o un lance por una cuestión de honor? No es una locura de pregunta, porque en estos años 20 del siglo XX todavía muchos hombres se baten en duelo. Quedan al amanecer con una espada o una pistola y arreglan sus beef y sus trifulcas a tiros. ¡Toma, muere! ¡Muere! ¿Qué tal? Interesante, ¿eh? ¿Verdad? Es que hay gente muy creativa. Muy creativa. Y mira que esto es arriesgado, ¿eh? Pero es que cuando el resultado es tan bueno, es que aplaudir. Para aplaudir, de verdad. Pues aparte de aplaudir, agárrate que ahí viene el nombre del podcast. Crímenes, el musical. Es que hasta el título es genial. Una recopilación de historias criminales que han ocurrido, como te digo, en España en los últimos años, el último siglo más o menos, narradas, pues eso, con ritmo y una creatividad de verdad que es muy entretenido.
muy, muy entretenido. Ya van por su 4ª temporada y sinceramente espero que no termine nunca, por favor. Por favor. Una apuesta segura. Escuchadlo, ya me diréis. Nosotros vamos a seguir. Bueno, seguimos adelante, aunque, bueno, en realidad... De hecho, ahora vamos a ir hacia atrás. Atrás en la historia. Porque hoy en día podéis encontrar muchos podcasts interesantísimos que se especializan en un segmento concreto de la historia. Tenemos a Iván Martín con Roma Eterna, tenemos otros podcasts especializados en la Edad Media, etc. ¿Vale? Y otros que sencillamente hablan de historia en general. Y hay algo que a veces me viene a la cabeza y que quiero compartir contigo. Te lanzo a ti la pregunta, ¿eh? Si pudieras charlar un rato con cualquier personaje histórico, a nivel mundial, ¿a quién escogerías? Vale, te he dado aquí unos segunditos para que puedas pensarlo. Ya te digo, damos por hecho que habláis el mismo idioma y que para esta charla, pues eso, revivimos a quien haga falta. No hay problema en eso. Yo, por ejemplo, a mí, de verdad, creo que me gustaría mucho hablar con Keops o con algún faraón que metido en la faena con las pirámides. Es decir, le preguntaría, ¿cómo narices habéis hecho esto? O sea, estas estructuras tan gigantescas con herramientas básicas. De verdad, cuéntamelo. Luego ya os lo contaré a vosotros, ¿vale? Pero bueno, yo haría eso. Y por otro lado, ¿te has preguntado alguna vez cómo habría cambiado la historia si ciertos hechos hubiesen, digamos que, tomado otro rumbo? Imagina, por ejemplo, que Colón nunca llegase a América. O que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pues todo esto y mucho más lo tenéis en el podcast Historia Ficción, un espacio lleno de ucronías. Hablamos de construcciones narrativas que parten de un punto real de la historia, pero que se desvían por un camino alternativo. Y en algunos capítulos incluso utilizan estas ucronías para plantear entrevistas con personajes históricos. Por ejemplo, ¿cómo sería una entrevista con Espartaco? Vamos a escucharlo, va. Gracias a los agujeros de gusano que tenemos en el programa, hemos podido ir al pasado para contactar con este líder de la más famosa rebelión de esclavos. A lo largo de esta entrevista vamos a interrogar a Espartaco sobre sus motivaciones, sobre su visión de la esclavitud, sobre sus posiciones políticas. También le preguntaremos por los pormenores de su rebelión y el porqué de las decisiones que fue tomando durante esta rebelión. Para terminar, hablaremos un poco de su vida privada y, ante todo, espero que disfrutéis tanto como yo de esta entrevista. Bienvenido, Espartaco, a Historia Ficción. Eres un personaje que no necesita presentación, así que me gustaría ir al grano y preguntarte, ¿por qué caíste en la esclavitud? Mi tribu era tributaria de Roma, y los hombres que sabíamos manejar armas nos llamaron para atender a una llamada a las armas ordenada por los romanos. Nos tocaba ser auxiliares de las legiones, pero yo no estaba de acuerdo con luchar contra pueblos lejanos y desconocidos, solo para satisfacer la ambición de unos viejos potentados en Roma. El líder de la mayor rebelión de esclavos contra Roma, gladiador de profesión y símbolo eterno de resistencia. Hablamos de su paso por la escuela de gladiadores, de cómo organizó la fuga, cómo organizó su fuga, ¿no? De las dudas, los aciertos y de cómo pasó de ser esclavo a convertirse en una auténtica amenaza para la República Romana. Pero también hay hueco para conocerlo un poco mejor a nivel personal, ¿no? No solo como figura mítica. Y eso es lo que hace este episodio tan especial. Pues ya lo veis. A ver, me parece un concepto muy original, muy bien trabajado. Pues se tiene que ser muy creativo para hacer esto también. Dominar mucho sobre el tema. Y ya os digo que se hace muy entretenido.
Ya lo veréis. Así que no os lo perdáis. Nosotros vamos a seguir. Bueno, seguimos adelante. O bueno, a ver. Hoy, es que en realidad hoy vamos a dar saltos hacia atrás y un poquito también hacia los lados. Sí, esto es más complicado que jugar al parchís, ya lo sé. Porque es que, a ver, vamos a movernos entre dos épocas distintas, pero que si te fijas bien, tienen algunas similitudes muy inquietantes. Hace ya unos meses vimos cómo pues Donald Trump se convertía de nuevo en presidente de los Estados Unidos. Y ya, bueno, con el poco tiempo que ha pasado ya hemos visto muchas polémicas y acciones que, digamos, aventuran una legislatura movidita. Porque, madre mía, en 4 años y llevamos solo, ¿qué? 4 meses y ya se está haciendo largo, ¿eh? En el capítulo que te recomiendo a continuación, harán el ejercicio de comparar los métodos que utilizó, bueno, y utiliza un poco Trump, que utilizó para ganar las elecciones, y que está utilizando ahora también para gobernar, con los métodos de un pintor austríaco que la lió muchísimo, pero mucho, en 1933. ¿Sabes de quién te hablo? Pues sí. Me estoy refiriendo a Hitler y su campaña en la Alemania que llevó al alzamiento del imperio nazi y a la Segunda Guerra Mundial. No estamos diciendo que Trump sea Hitler, ¿eh? Solo en este capítulo se analizan las similitudes que llevaron a ambos a la presidencia de un país. Y me refiero a paralelismos en discursos, contextos y sobre todo en cómo en ciertas dinámicas sociales y políticas parecen repetirse cuando las democracias se tambalean. Y ya os digo que vais a descubrir muchos datos interesantes de la vida del pasado, tanto de Trump como de su familia, como de Elon Musk y obviamente, como no, de Hitler. De Trump, mira, os te voy a dejar aquí un dato curioso. Más curiosidades. Durante la década de 1980, Fred Trump se hizo cercano del embajador israelí en Naciones Unidas. ¿Quién era? ¿Quién era este señor desconocidísimo? Pues es muy desconocido, pues nada más y nada menos que era Benjamin Netanyahu, el actual primer ministro israelí, que es amigo personal de los Trump desde entonces, década de los 80, lo que explica varias cosas, ¿no? No hace falta decir que la posición de Israel y todo lo que está ocurriendo con Israel en Oriente Próximo respecto a los palestinos no vaya a tener el apoyo precisamente del Estados Unidos de Trump. Ya lo tuvo del de Biden, pero es que ahora más todavía, pensemos también que hay una relación personal, incluso entre los Netanyahu y los Trump. El propio Donald, según constaba en los documentos de divorcio de su primera mujer, Ivana, que por cierto murió también relativamente hace poco y con el que tuvo un proceso de divorcio pues bastante traumático para esta mujer y bueno, pues muy aireado en los medios, pues según estos documentos Donald Trump guardaba y estudiaba traducciones del alemán de los discursos de Adolf Hitler. Aquí tenemos otra concomitancia y se cierra pues el círculo en si es o no pertinente esta comparación, por lo menos a nivel de nombres y a nivel de obras. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Ves? Ya os digo, son datos curiosos, sobre todo en el pasado, tanto de Trump como de su familia en general, que yo desconocía totalmente y que, claro, haciendo todo, si lo comparamos también con lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pues dices, esto es bastante parecido. Claro, la familia de Trump, de hecho, venían de Alemania. Yo no lo sabía, pero venían de, pues eso, es un grupo que son como alemanes, pero no lo son del todo. Yo es que me explico fatal, ¿vale? Y lo explican todo muy, muy bien en este capítulo.
¿de acuerdo? Porque mi retención con estas cosas es la que es. Yo me apunto los titulares y aquí os los traigo. Pero es que también conoceréis este tipo de datos también de Elon Musk, de su familia, de los negocios que tiene su familia y de los problemas que ha causado. Lo mismo del padre de Trump, ¿vale? Y obviamente también de Hitler, ¿cómo no? Es un análisis bastante interesante. Ya os lo digo, porque hay datos que nunca los hubiéramos pensado a simple vista, si no es que lo has estudiado un poco, ¿eh? Y como os digo, Netanyahu, que dices, vale, ahora entiendo también porque yo pensaba que era solo, mira, se llevan bien y tal. No. Esto ya se remonta a la familia a los años 80, esta relación. Así que tampoco es de extrañar, pues eso, lo que dicen, ¿no? Que sean tan amiguis ahora. Bueno, a mí ya os digo, me ha parecido un episodio provocador, documentado y muy bien hilado. Os va a entretener mucho. Así que si te mola reflexionar sobre el pasado para entender mejor el presente, este es tu plan para hoy. El nombre del podcast es Observador Global. Un espacio donde se bajan las revoluciones, se sube el pensamiento crítico y se pone el foco en lo que muchas veces pasa desapercibido. Un podcast para quienes no se conforman con los titulares fáciles y quieren entender qué mueve los hilos del poder, la economía y la geopolítica un poco global. Es muy buena propuesta si os interesan estos temas y, bueno, estos análisis tan creativos. Ya me diréis qué os ha parecido. Vamos a seguir. Bueno, continuamos con un clásico del cine, que a mí personalmente me tuvo enganchado a la tele de pequeño, pero vamos, es una historia que me encanta y bueno, bueno, espera, no quiero avanzarme. Es una peli, os va a sonar seguro, donde un chaval aprendía karate y se defendía de los matones de su colegio, con un entrenamiento, vamos a decir, peculiar, a base de poner cera y pulir cera. Sí, amigos, amigas, estoy hablando de Karate Kid, ese clásico ochentero que pues, nos enseñó que con paciencia, disciplina y, por supuesto, mucha cera y pulido podíamos enfrentar cualquier desafío. En el capítulo que te recomiendo a continuación, pues podrás desentrañar todos los secretos detrás de esta icónica película. Por ejemplo, se decía que el origen de esta historia estaba en la obra literaria del ganador de un premio Nobel. Pero no. Yo no lo sabía tampoco este rumor, pero bueno, ya os lo digo. Los creadores se basaron, de hecho, en una noticia que salió publicada en la prensa, donde literalmente un chaval aprendió karate para defenderse de unos chicos que le hacían bullying en el instituto. Tal cual. Y descubriréis muchas curiosidades del rodaje. Por ejemplo, ni os imagináis los problemas que tuvieron para recrear la escena de la famosa patada de grulla, ¿no?, del final. Ahí lo dejo. Eso fue el inicio, pero después surgieron muchas leyendas que se, digamos, encasillaron en estos personajes. Cuando eres actor, algo que pasa muchísimo es que te encasillan ya en un perfil muy concreto y de ahí no sales. Y más concretamente con un personaje en concreto, que es un poco lo que le pasó a Ralph Macchio y a William Zabka, que no consiguieron salir del universo Karate Kid y algunos pudieron trabajar un poquito después de esas franquicias, ¿no?, que tuvieron 3 entregas, pero bueno, la que importa es la primera, porque las 2 siguientes eran un poco, digamos, malas. Y no pudieron, bueno, mantenerse a flote un poco en esta industria. En este capítulo os lo cuentan. Y sí, no les llegaban esas oportunidades para la industria del cine. Y bueno, también conoceréis otros datos curiosos, como por ejemplo este.
Personajes, Macchio sentía predilección por Arnold, dueño de un restaurante de comida rápida interpretado por Pat Morita. Con sus chistes tontos, Arnold era el miembro del reparto que más risas arrancaba, entre ellas las del joven Ralph. See, I speak Japanese, Chinese, Korean, a little Hungarian. Well, tell me something. What do you consider yourself? Good looking. ¿Eran las risas credencial suficiente para encarnar a un sabio maestro de karate? ¿No encajaría mejor Toshiro Mifune, actor fetiche de Akira Kurosawa? Mifune se prestó a hacer una audición. Le puso tanta intensidad que hubiera resultado perfecto para una nueva versión de Los 7 Samuráis, no para Karate Kid, no al menos como Abilsen había concebido al personaje de Sr. Miyagi. Pat Morita, el rey de las risas enlatadas, se reveló como un actor dramático de primera magnitud, sin renunciar a su vis cómica. Miyagi, oiga, ¿usted qué cinturón tiene? De lona. ¿Te gusta? Ay, Dios. Para que veáis. Yo, a ver, sabía algunas cositas de toda la historia de Karate Kid. Así que es verdad que tampoco sabía hasta qué punto llegaba el perfil cómico del señor Miyagi como actor, ¿no? Y como es curioso, que cojan a alguien más por, bueno, su versión cómica, más que su perfil, pues eso, ¿no? De luchador, en este caso, para encarnar a ese personaje. Pero bueno, ya os digo, esta peli está llena de curiosidades. También conoceréis qué ocurrió para que finalmente, pues, ambos actores, hablamos de Macchio y Zabka, se juntaron de nuevo para crear Cobra Kai. El fenómeno que ya ha cautivado a nuevas generaciones y que mantiene el espíritu del karate de los 80 muy vivo. Yo, obviamente, es una serie que ya me he visto enterita y además que me hizo gracia que rodaran la última temporada aquí en Barcelona. La verdad. Es que, a ver, sinceramente me hace mucha gracia la visión que tienen los americanos de los españoles. Sí, no lo sé. Se piensa que somos muy latinos, entonces no lo sé. Y siempre cogen actores que, pues eso, parecen como más suramericanos más que españoles. Entonces es raro. Pero bueno, y a veces incluso cuando intentan hablar en español o incluso hay uno que decía una frase en catalán que yo todavía estoy intentando descifrar qué narices estaba diciendo ahí. Pero bueno, en fin, eso ya es otro tema. Y sí, creo que ya no os iba a decir nada más. Ahora, eso sí, subiros ya al tatami, que viene el nombre del podcast. La Mesa de la Cocina. Un espacio dirigido por Gonzalo Altozano, donde encontraréis, la verdad es que de todo, en esa mesa. Desde cine, política, historia, actualidad. Es que es una lotería lo que te puede salir ahí. Yo tengo pendientes, por ejemplo, un capítulo sobre el Meloni, la verdad. Sobre cómo ha llegado hasta allí, hasta dónde ha llegado ahora. Me da un poco de miedo, pero bueno, es más curiosidad que otra cosa. Y otro sobre la familia Kennedy, que también tiene muy buena pinta, la verdad. Así que, nada, ahí lo tenéis. Si queréis por el lado de Karate Kid, es un muy buen capítulo. Yo me he enterado de muchas cosas. Y la verdad, se me ha hecho corto. Así que, bueno, ya me diréis. Vamos a seguir. Continuamos. Y esta vez nos metemos de lleno en una historia que te dejará un poco con la ceja arqueada y la mandíbula un poco así desencajada. Una de esas que empiezas escuchando con curiosidad y acabas diciendo ¿pero qué? ¿Cómo? ¡Bah! Además, es un capítulo, ya veréis, cortito, pero creedme que os gustaría que fuese un poco más largo. De nuevo, visitamos el apartado de True Crime para conocer el caso de Julian Butchwell y Caroline Watson. Una pareja de novios que eran muy cristianos, jovencitos, devotos, muy correctos, y que pues tenían un pacto muy claro, ambos. Ambos estuvieron de acuerdo en que nada de relaciones sexuales hasta la noche de bodas.
hasta que se casaran. Que la boda, pues, iba a llegar, pero de momento no estaban en ese punto. Todo muy recto y muy puro. Hasta que un día decidieron ir a hacer un picnic en una zona un poco, remota de Australia. Ya sabéis, o sea, esas vastas extensiones donde el GPS se vuelve un poquito loco incluso. Pues ahí, ¿qué dices? Sitio muy bonito para ir, pero bueno. A partir de ahí se va a liar mucho. Mucho. Y no os puedo contar demasiado, pero solo os diré el desencadenante de todo. Porque ellos llegan allí en el coche y se encuentran un animal muerto en la carretera. ¿De acuerdo? Uno de ellos baja, Julian, y entonces aparece un hombre enmascarado. De la nada. Y entonces, obviamente, Caroline se muere del susto y la secuestran, la desnudan, le vendan los ojos y la atan. Entonces, cuando ya parece que esto se va a poner muy, muy, muy feo, la llevan en coche, ¿vale? Y la dejan en un sitio que, como no está viendo nada, no sabe dónde la llevan, ¿vale? Y de golpe, pues la sacan del coche y la dejan en un sitio. Pero lo sorprendente es que es Julian quien le saca la venda de los ojos y la desata. What the fuck? Pero la cosa es que él también estaba desnudo. O sea, los habían abandonado a ambos en mitad de la nada, o sea, desnudos, sin nada de nada. ¿Vale? Bueno, sin nada, con las cosas que llevaban para hacer el picnic únicamente. Y Julian, al parecer, tiene muy claro lo que ha sucedido. Y aquí viene el titular, ¿no? Nos ha secuestrado una secta satánica. Vamos a escuchar un fragmento. Se detiene Julian. Decide bajar a ver qué pasa con este animal. Y de repente, eso es lo que empieza a contar la historia. Muy poco después, un hombre enmascarado que lleva una pasamontañas aparece de repente. Aparece de repente en el coche. Le pega un susto tremendo, me imagino, a la pobre Caroline y enseguida le venda los ojos, la ata, la somete, la desnudó y, resulta que la lleva sin posibilidad de hablar y sin posibilidad de ver nada, la lleva hasta un lugar, digamos, lejano de esta sabana australiana. Cuando finalmente el coche se detiene, resulta que es Julian quien le quita la venda de los ojos y la mordaza. Ella se extraña de verlo allí, junto a ella también desnudo. ¿Qué ha pasado?, le pregunta Caroline. Una secta satánica nos ha secuestrado y nos ha abandonado en medio de este paraje, en medio de la nada. A ver, a partir de aquí, o sea, no os podía poner otro fragmento más que este, porque si no os hago el spoiler de la vida. O sea, a partir de aquí, podéis atreveros a hacer vuestras hipótesis, vuestras teorías, y a lo mejor os acercáis más o menos, pero ya os digo que, madre de Dios, es... En fin, de verdad, escuchadlo y luego si eso hablamos en los comentarios o lo que queráis. Pero madre de Dios, madre de Dios. Es que es uno de esos casos que cuesta de creer que haya pasado de verdad, pero ha pasado. Y este podcast pues lo cuenta con esa mezcla perfecta de rigor, pausa y narrativa. Así que atento que viene el nombre del podcast. Crímenes y criminales. Un espacio presentado por el gran Luis Martín Vallés que, como siempre, pues nos lleva por los caminos más retorcidos del comportamiento humano.
Cuando crees que ya no te pueden sorprender más, lo hacen. Lo hacen, creedme. Os invito a escuchar este capítulo, que ya os digo, no es muy largo, pero que querréis más información. Lo vais a googlear, hacedme caso, ya lo veréis. Bueno, vamos a seguir. Y ahora llegamos a la parte final del programa, donde nos despedimos con una canción que he escuchado en un podcast musical. Esto, a ver, depende de qué plataforma estés escuchando ahora mismo. A lo mejor no lo vas a poder escuchar, ¿vale? Por temas de derechos y esas cosas. En iVoox no falla. Ahí lo puedes escuchar todo enterito, ¿vale? Es decir, me refiero a la canción que voy a poner una vez acabe este capítulo, ¿vale? Ahí lo dejo. Pero sigamos, porque lo mejor me lo guardo siempre para el final. Los que me conocéis ya sabéis que me encantan los podcasts musicales y los considero vitales hoy en día para disfrutar y descubrir una amplia variedad de grupos, ya sean veteranos o nuevos y de estilos diferentes. Ya os he recomendado rock, pop, country, jazz, salsa, hip hop y mucho más. La verdad, ya ni me acuerdo de todo lo que os he recomendado. Y hoy os traigo un capítulo que me ha devuelto un poco a una época de instituto, donde, a ver, en mi caso, estaba... Ay, Dios mío, ¿qué vais a pensar de mí? Estaba muy de moda un grupazo llamado Mago de Oz. Seguro que os suena. Yo creo que Fiesta Pagana debe ser una canción que has escuchado en algún momento de tu vida. Y si no, por el amor de Dios, escúchala. Y es que me encantan las canciones que cuentan historias. Y en este caso tenía la sensación de vivir, pues eso, un cuento muy emocionante. Y con mucho ritmo. Y el otro día me topé con un capítulo donde repasaba la actualidad y mencionaban a este grupo, entre muchos otros. Por cierto, también os recomiendo uno que se llama Sauron, que es un poco del estilo, ¿vale? Pero que tiene mucha energía. Es muy guay. Es muy, muy guay. Yo os lo recomiendo también. El nombre del podcast es El vuelo del Fénix, que es, pues eso, un auténtico templo sonoro donde conviven estilos como el black, doom, death y thrash metal. Todo un poco, pues eso, en el metal, alrededor del metal. Nos ofrece pues una selección muy meticulosa de lo mejor del género, entrevistas con bandas emergentes y consagradas y un repaso por la actualidad de la escena metalera. Muy recomendable, ya os lo digo. Y hoy nos despediremos con la canción El Vals de las Almas Rotas, de Mago de Oz. Uno de sus últimos temas que es brutal y que es mejor que un café para recargar pilas, ya veréis. Pero bueno, en fin, ya con esto me despido. Espero que hayas disfrutado del programa de hoy. Recuerda que tienes todos los links del contenido que he recomendado en la descripción para que los puedas escuchar estos días, cuando tengas un momento. No tienes excusa, ¿vale? Seguro que alguno de los que he mencionado hoy, seguro que alguno te llama. Y lo escuchas hasta el final. Dales una oportunidad, ya lo verás. Tampoco te olvides de suscribirte, ¿vale? Desde tu plataforma favorita, es que me da igual, ¿vale? Pero hazlo, que a mí me va a ayudar muchísimo y me va a hacer mucha ilusión. Y sobre todo, recuerda, no dejes de darle al play. ¡Nos vemos! ¡Adiós!